Ahí está. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios, o a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, es una hermosa palabra. Gracias a los hermanos que están compartiendo conmigo. Cuando termine voy a estar dando sus nombres. Le doy gracias al Señor y le pido a Dios que me dé sabiduría, porque tengo que hablar de un tema tan especial que es la palabra de Dios. Generalmente las personas todo el tiempo están hablando de la palabra y la palabra y la palabra y la palabra. Y bueno, ¿qué es la palabra en realidad? ¿Sí? Sabemos que la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y así vamos a encontrar miles de versículos que nos van a estar hablando de la palabra de Dios. Yo he tomado una porción para que no se alargue mucho esta que hemos leído, y vamos a ir, y fíjense, comienzan con un porque, la palabra de Dios, o sea, para que entendamos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, todas aquellas personas que están todo el tiempo conmigo, que están todo el tiempo compartiendo la palabra conmigo, se habrán dado cuenta que a través de las oraciones que hacemos acá, Dios va produciendo milagros. Siempre hay que entender que los milagros se producen porque si hemos leído la palabra de Dios, Dios va a confirmar a su palabra, ¿sí? Dios va a confirmar a su palabra a través de milagros y maravillas. Ahora, es algo muy lindo, es una oportunidad muy grande. Hace poco lo decía un predicador que tiene un gran prestigio, que decía el honor de predicar la palabra de Dios. Y la verdad que es un honor, es un privilegio, es algo muy hermoso, ¿sí? El predicar la palabra de Dios. Para mí, realmente es un manjar, es una delicia hablar de la palabra de Dios. Muchas veces yo uso la palabra para corregir, para redarguir, para exhortar. Sí, hoy día voy a hablar específicamente de lo que es la palabra de Dios. Si ustedes analizan
y miran, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Con D mayúscula, no con D minúscula como la ponen doctrinas erróneas, ¿sí? Cuando usted vea D minúscula, la D de Dios con minúscula, están disminuyendo y no están reconociéndolo como el Hijo o divino, ¿sí? Siempre tenga eso en cuenta. Igual que si va a escribir Espíritu Santo, siempre que escriba Espíritu Santo, escríbalo con mayúscula, igual que Dios, también con mayúscula. Una de las cosas que las personas deben saber, que antiguamente los escribas, que eran los que iban escribiendo, ellos hacían oraciones, pero cada vez que iban a tener que poner Dios, usaban lo que podríamos decir hoy día, o antiguamente, una pluma para poner Dios, y después esa la desechaban, ya no servía, o sea, ya no se ocupaba más, ¿sí? Y así iban escribiendo, cada vez que ponían Dios, eso no se ocupaba más. Estábamos hablando que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay que entender que cuando está hablando del verbo, está hablando de Jesucristo. Es muy difícil para algunas personas poder entender que la palabra va caminando y va haciendo cosas. El verbo es el mismo Cristo. Es la misma letra que nosotros leemos. Eso es Jesucristo. Entonces, se imaginan, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, no estamos hablando de una palabra muerta, ¿sí? Cualquiera de las llamadas religiones, lo nuestro no es una religión, somos seguidores de Cristo, con palabra viva y eficaz. Sin embargo, hay tremendos ídolos por ahí, principalmente el panzón, en los cuales, primero que es un ídolo muerto, y sus palabras también son muertas. En cambio, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué decimos viva y eficaz? Porque oramos en este lugar, como me ha tocado orar en tantos lugares, y la palabra, sea donde sea que esté ubicada la palabra parte de aquí, de donde estamos, traspasa las computadoras, los teléfonos, y llega a la persona produciendo el milagro. Todo eso es poder de Dios, palabra de Dios, viva, porque se mueve, y eficaz, porque no falla. ¿Sí? Nosotros podemos fallar. Cientos de veces podemos fallar. Y a veces, los creyentes, aquellos que siguen a Cristo, pero tienen un pastor enfrente, esas personas quieren ver allí al mismo Cristo. Quieren ver una persona, un modelo en el cual poder decir, bueno, así hace el pastor, así voy a hacer yo. Y yo lo hice también cuando era un discípulo, cuando
tuve mis primeros pastores, entre ellos, uno de ellos, 22 años. Entonces yo miraba en él cómo debía ser, cómo debía trabajar en la obra de Dios, y de esa forma me iba discipulando, ¿sí? O sea que es importante para aquellas personas que predican la palabra de Dios que traten de tener un buen comportamiento y que sean como lo dice Pablo a Timoteo. Se requiere del obispo, que es un pastor, un anciano, un discípulo, un obrero, como ustedes les quieran llamar, se requiere que sea irreprensible. Fíjense bien, irreprensible. Marido de una sola mujer. No dado al vino, que quiere decir no borracho, ¿sí? ¿Sí? Marido de una sola mujer. Y no, entre las cosas, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque todo lo que haga un pastor y enseñe y la gente observe, las personas que lo siguen van a querer hacer lo mismo. Entonces, para nosotros saber si estamos actuando bien, si estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Tengamos en cuenta que nuestro comportamiento debe ser irreprensible. ¿Sí? Que no tenga nadie que hacer una corrección de nuestra persona. Yo veo a muchas personas que realmente aman a los pastores, y eso está bueno, que usted ame a los pastores, principalmente a aquellos que están con ustedes y que le están enseñando la palabra de Dios. Eso es bueno, y es bueno que aprendan. Pero hay una cosa que deben entender, porque ahí viene la falla de las personas. A veces ponen los ojos en el pastor y no los ponen en el hombre, en Jesucristo, y el hombre siempre tiene un problema de equivocarse. Y estoy hablando de todos, incluido yo, que muchas veces uno se equivoca y no hace las cosas bien. Entonces cualquier persona que está mirando puede perder la fe en Cristo porque el pastor hizo las cosas mal. Y a veces las personas no entienden que son seguidores de Cristo y colaboradores del pastor. Entonces muchas veces nosotros tenemos que mirar hacia otro lugar cuando vemos algo que no está bien, ¿sí? Tenemos que mirar para otro lado. Ahora, la palabra del Señor nos enseña a que es la palabra viva y eficaz. ¿Qué significa esto? Hay muchas personas que oran a Dios, le piden a Dios, y según las personas, Dios no responde. Ahora, ¿quién es el mentiroso? ¿Dios o los hombres? La palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque Dios no miente, es fiel, es eficaz, es viva su palabra. Y nosotros somos los que fallamos, y a veces, por no estar en la comunión que Dios quiere que tengamos, no recibimos las peticiones que tenemos en nuestro corazón. Si Dios dice que la palabra es viva y eficaz, hay alguien que está fallando y somos nosotros. Ahora, siempre que usted quiera recibir una bendición del Señor, no se ponga un día haciéndose el bueno
para que Dios le conteste una oración y después que se la contesta es cualquier cosa. Dios nos llama a santidad. A ver si entienden esta palabra. Dios nos llama a santidad y consagración. O sea, aquel que tiene ambiciones de servir a Dios, primero que nada tiene que vivir en santidad. Y segundo, consagrarse, que es apartarse para Dios. ¿Sí? Apartarse para Dios. Eso es lo que debe hacer cada persona. ¿Sí? Entonces, entienda, si las peticiones no las recibe, entienda que es soberano Dios para contestarlas cuando Él quiera. No vamos a decir que aquel es pecador y el otro no es pecador porque recibió una petición ahora y el otro tardó un mes. No hay diferencia de eso, sino que estriba en la soberanía de Dios en cuanto nosotros recibamos una petición, una bendición y tengamos la misericordia de Dios. Entonces, tengamos en cuenta, Dios no falla, su palabra es viva, activa, sana, ¿sí? Sana, ¿sí? Eso no lo debemos olvidar. Y dice, y más cortante que espada de dos filos. Y esto también hay que entenderlo, cuán importante es la palabra de Dios. Ustedes tienen que tener en cuenta, bueno, hagamos de cuenta que esta es mi mano, y es una espada, y tiene filo acá, y tiene filo acá, una espada de doble filo. O sea que esa espada, cuando entra, pongámosle, en una lucha, en un combate, y entra en una persona, va a cortar en los dos lados. Va a cortar en los dos lados. Y va a cortar de ida y de vuelta. Ahora, veamos lo importante y tremenda que es la palabra de Dios, aunque algunos la toman por algo simple, por algo que bueno, hoy día lo escuchamos y mañana no, pero es importante primero que nada que escudriñemos la palabra. ¿Por qué tenemos que escudriñar la palabra? Escudriñarla se llama estudiarla, buscar en la profundidad de la palabra, y se llama ese trabajo exégesis de la palabra, en la cual nosotros al hacer un trabajo profundo en la palabra de Dios para conocerla, estamos haciendo una exégesis o un estudio profundo de su palabra, ¿sí? Entonces, cada una de las personas que quieren ser predicadores, lo primero que tienen que hacer es instruirse en la palabra, en la sana doctrina, ¿sí? Cuando yo comencé, hace como 38 años, ¿qué fue lo primero que hice yo? Comenzó el Instituto Bíblico y yo me inscribí ahí y comencé a aprender sobre la palabra de Dios y tuve que estudiar 4 años, no podía sacar menos de 8 la nota, ¿sí? El máximo era 10, pero menos de 8 no se podía. Si no se llevaba esa materia, como en cualquier colegio. Fueron 4 años, inclusive a veces pasábamos unos fríos tremendos, porque aquí en Mendoza en invierno es bastante tremendo, pero después de un tiempo, bueno, nos llevaron a otro lugar, pero ya casi en el verano, después que nos habíamos muerto de frío. Es importante instruirse,
¿Saben por qué? Porque es muy desagradable escuchar personas, ya sean pastores, discípulos, obreros, hablando de la palabra de Dios, pero sin conocimiento. Y cuando uno estudia y escucha a una persona, se da cuenta inmediatamente que esa persona no está instruida en la palabra de Dios. ¿Sí? Inmediatamente. Entonces, cuando uno tiene conocimiento, casi no le agrada a uno escuchar a una persona que no tiene conocimiento. Hay personas que se pueden vanagloriar porque han llegado hasta segundo o tercer grado. Pero eso no es ninguna proeza, porque en la palabra de Dios hay que estudiar. Hay que estudiar y hay que estudiar. ¿Por qué? Porque si yo me pongo como un predicador, yo tengo que ejercer bien mi trabajo como predicador, más allá de que sea pastor o que sea esto, que sea lo otro. Yo tengo que hacer mi trabajo ministerial bien. Como es la palabra viva y eficaz, yo también tengo que ser vivo y eficaz en la palabra. ¿Sí? Dice, y más cortante que espada de dos filos. Ahora fíjense bien, y penetra hasta partir el alma. Fíjense bien ustedes lo que dice la palabra, lo que es. ¿Qué entiende que es el alma y el espíritu? Una de las cosas que deben saber las personas, que todo aquel que, todo ser humano, tiene su cuerpo, la parte física, pero tiene un alma y un espíritu. Ahora, las consecuencias de lo que yo haga en la carne, las consecuencias las va a tener el alma. ¿Sí? Ahora, si yo soy una persona espiritual, en la cual me dejo guiar por el espíritu y rechazar las cosas de la carne, yo voy a salvar mi alma. La voy a salvar. ¿Por qué? Porque estoy procurando vivir espiritualmente. Entre las cosas que dice el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. O sea que Él vino a la tierra, estuvo acá, miró, observó, vivió como un ser humano y aún humillado como ser humano, vivió acá en la tierra. Y Él sabe lo que cada persona padece. Y dice que Él vivió en la tierra, pero sin pecado. Sin pecado. Ahora, nosotros siempre tenemos el problema que de una forma u otra siempre estamos pecando. ¿Pero qué dice el Señor? Bueno, todo aquel que haya pecado, tenemos a Jesucristo el justo, ¿sí? Por el cual tenemos perdón de pecados, y no solamente eso, sino que nos limpia de toda maldad. ¿Qué significa esto? Pecamos, se produce una atmósfera de maldad a nuestro alrededor. Hay una atmósfera de maldad a nuestro alrededor. Entonces, el Señor perdona el pecado y borra esa, podríamos decir, aureola de maldad, ¿sí?, que nos rodea. Es espiritual y el Señor lo hace. Nosotros no vemos las cosas espirituales. Ahora, fíjense bien, el alma dice que penetra hasta partir el alma. O sea que el alma y el espíritu están dentro de nuestro ser.
Si alguien nos quiere operar el alma, nadie va a poder operarnos el alma, porque no la van a encontrar en ningún lugar. Es abstracta, ¿sí? Y acá dice, y el espíritu también, ¿sí? Parte nuestro espíritu. Esto cuando acá, para que entiendan las personas de que estoy diciendo que las personas tienen alma y espíritu, acá mismo está diciendo, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿De quién? De las personas. Entonces, ¿qué es lo que puede partir el alma en dos, partir el espíritu en dos o atravesarlo? Saben que hay muchas personas que viven y pasan un tiempo hasta que se encuentran con el Señor, con el alma herida. Ahora, fíjense usted, si nosotros observamos, alma herida suena a como que estuviera el corazón sangrando. Pero el corazón se puede operar, se puede hacer muchas cosas para sanar el corazón. Ahora, una persona que tiene el alma herida, que eso ha existido después de Adán y Eva, hasta el día de hoy, ha existido el alma herida. ¿Y quién puede sanar esas heridas en el corazón? Yo le puedo decir quién. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. O sea que nosotros, por lo que sea, siempre tenemos que estar unidos al Señor, porque Él, lo que no puede hacer un doctor, Él puede curar, sanar nuestra alma herida. Y saben que si nosotros observamos muchos de los problemas que se desarrollan cuando uno ya entra en la adolescencia y comienza a ser adulto, hay heridas de la niñez, hay heridas de la adolescencia, las cuales a veces se hace un poco difíciles para las personas poder sanarse de esas heridas, ya sea que fueron causadas verdaderamente por una persona, o a lo mejor nosotros mismos nos causamos una herida por X circunstancia. A lo mejor estuvimos con una persona en nuestra infancia y adolescencia, una persona que no nos agradó. Y no solamente que no nos agradó, sino que todavía encima de eso nos castigó, nos maltrató en la niñez y después en la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? A veces, por la disciplina de un padre, los jóvenes, niños y jóvenes y niñas, son heridos en su corazón. Y esa herida la llevan un montón de años. Hasta que estos jóvenes, como yo también un día era joven, y me hice adulto y ahora anciano, cuántas heridas yo venía arrastrando en mi corazón hasta hace pongámosle unos 10, 12 años atrás, y tal, pongámosle 20 años, ¿sí? Y después de ahí en adelante se fueron sanando mis heridas que me habían perjudicado toda la vida, ¿sí? Entonces, si tu alma está herida, el Señor quiere sanar tu alma. Quiere que se te vaya ese dolor que solamente Jesucristo puede sanar, que puede curar las heridas de tu corazón.
Porque un hombre, un doctor no lo puede hacer porque no puede hacer las cosas abstractas, no las puede ver, no las puede operar. Sí, tiene capacidad para todo, pero eso es espiritual. Entonces, cuando se trata de cosas espirituales, es el Señor el único que puede obrar en nuestras vidas. Y dice que parte el alma y el espíritu. O sea, la otra parte que tenemos, que es la del espíritu, también el Señor atraviesa eso. Ahora, se puede decir atravesado por la espada, que es la palabra de Dios, nuestras vidas que sean atravesadas, quiere decir que ha penetrado la palabra en nuestras vidas y ha hecho el trabajo que tiene que hacer. El Señor dice que Él envió su palabra y no va a volver vacía, sino que va a volver después que haya hecho su trabajo. ¿Sí? La palabra de Dios no vuelve vacía, sino después de que hizo el trabajo que Dios le ordenó hacer. Entonces, ¿cuántas veces el Señor habrá enviado la palabra para hablarnos a nosotros, a corregirnos a nosotros, y nosotros no la hemos escuchado y hemos seguido nomás sin escuchar esa palabra? Y a lo mejor nuestra alma herida no se sanó por no haber escuchado esa palabra. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, no solamente penetra hasta partir el alma y el espíritu, sino también las coyunturas. Y saben que una de las costumbres que yo tengo, cuando alguien está enfermo de los huesos, yo le pido al poder del Espíritu Santo que vaya atravesando coyuntura por coyuntura, tanto en las vértebras cervicales, como en las de la columna, como en las de los dedos. En las rodillas tenemos los meniscos, en los pies. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que atraviese con el poder del Espíritu Santo todas nuestras coyunturas y que atraviese todas nuestras coyunturas el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Sí? Y la palabra de Dios, decirle: Dios, límpiame. Cuando habla allí en Juan capítulo 15, Él dice: ya ustedes están limpios por la palabra que ya les he predicado. O sea que cada vez que vamos a la iglesia, el poder de la palabra es limpiar. El poder que tiene la palabra es poder limpiarnos de toda la maldad que se nos va pegando cuando salimos de la iglesia. Entonces nos llenamos sin querer en la calle y vamos a la iglesia, escuchamos la palabra y la palabra vuelve a limpiarnos. Entonces, hoy día, acá hay un montón de personas que yo veo, y después las voy a nombrar, que están escuchando la palabra, están compartiendo la palabra, porque la estamos compartiendo todos. Y están atentos a la palabra, porque la palabra, ellos saben, cada uno de los que están allí, como yo, que la palabra es viva, eficaz, que corta todo lo malo que puede haber en nuestras vidas, nos limpia, atraviesa nuestra alma que está herida, nuestro espíritu, y los deja 0 kilómetros. ¿Sí? Por eso yo doy gracias a Dios por toda la gente que está allí, todos los hermanos que están allí escuchando y compartiendo conmigo, porque es hermosa la palabra. Ahora dice,
pasa por todas las coyunturas y llega hasta los tuétanos. Fíjese bien, si nosotros pongamos una crema, la crema se va a quedar ahí en la piel nada más, o la dermis y epidermis, y no va a penetrar más, ¿sí? Porque aún nos haría daño a nuestro sistema circulatorio esa crema. O sea que está programada para que llegue hasta la dermis y la epidermis, ¿sí? Hasta allí nomás. Ahora, la palabra de Dios es tan tremenda que atraviesa tu piel, atraviesa tus tendones, tus músculos, atraviesa el hueso y llega hasta los tuétanos. Fíjense bien lo que es la palabra. ¿Cuántas veces las personas están enfermas de los huesos y se quejan del reumatismo, reuma deformante, artritis, artrosis, y el remedio en realidad lo tienen delante o en sus manos o en el conocimiento de la palabra? Entonces, cuando yo oro para que una persona sea sana de los huesos, el trabajo de Dios es hacer que la palabra, su palabra, penetre y llegue hasta los tuétanos. ¿Por qué? Porque entiendo que nuestras enfermedades llegan hasta allí. Pero de allí, ¿quién las puede sacar? Solo el poder de Dios con su palabra. La palabra de Dios llega hasta los tuétanos. O sea que aquellos que conocen más que los tuétanos, conocen la médula espinal, ¿sí? ¿Cuántas veces he orado por personas paralíticas, personas que iban a quedar inválidas, y después de orar, verlas con columnas nuevas? Yo les comento esto para que vean el poder de la palabra, porque yo soy una persona igual que ustedes. O sea, yo no tengo ningún mérito, ¿sí? Yo no tengo ningún mérito. El mérito es todo de Dios, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando hablamos de Cristo, hablamos de la palabra hecha carne. O sea, cuando hablamos de la palabra, hablamos de Jesucristo en la palabra hecho carne. Sí, las dos cosas son lo mismo. Por eso dice, en el principio era el verbo, ¿quién es? La palabra. Cristo hecho carne. ¿Sí? Fíjense el poder que tiene la palabra. Y fíjense, esto es lo que más, por ahí hasta uno, si se pone a pensar lo que es la palabra, realmente es tremenda. Entre las cosas que dice Dios, fíjense bien, dice, todo va a pasar en esta tierra, va a desaparecer todo algún día, pero dice Dios, mi palabra no pasará. Ahora, para que lo entienda, si usted cree que Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el alfa y el omega. Entonces, Él es la palabra viva. A veces a algunas personas les puede causar un problema en su cabeza,
de que es la palabra en movimiento Jesucristo. ¿Sí? Ahora, esto es lo embromado. Entre todas las cosas, lo que yo veo así. Dice, y discierne los pensamientos. O sea que la palabra de Dios está sabiendo lo que estás pensando, lo que hiciste, lo que vas a hacer, todo lo que estás pensando. Sabía estar el Señor reunido en algunos lugares, y claro, ustedes saben que en toda fiesta hay un comentario, y a veces es un poquito grande la fiesta, entonces hay personas que se permiten hablar de otra persona. Entonces, en una de esas fiestas que al Señor lo invitaban, sabían hablar del Señor. Y entre las cosas que le decían, mirá, cómo deja que esa prostituta le toque los pies. ¿Sí? Eso es lo que decían. Entonces el Señor le decía, ¿por qué caviláis, dice, en vuestros pensamientos? ¿Por qué ustedes están hablando y maquinando esas cosas? ¿Sí? Lo habían recibido, pero como yo a veces digo, lo habían recibido como un invitado por un día, bueno, una fiestita, pero ya no más, Jesucristo. Hasta acá no más. Se terminó la fiesta, se terminó tu señorío. Eso es lo que siempre nosotros hacemos y cometemos. Entonces, acá dice que la palabra discierne. ¿Qué quiere decir discernir? Discernir es conocer. ¿Sí? Por ejemplo, yo cuando comencé en el Evangelio, Dios hizo que cuando viera la palabra parecía que las letras me saltaban en los ojos, así como que se levantaban las palabras. Yo veía como que brotaba algo tan tremendo y me entusiasmaba la palabra cada día más y más y más y más. ¿Sí? Y la palabra dice que conoce tus pensamientos. ¿Se dan cuenta? El poder de la palabra. Conoce tus pensamientos. ¿Y qué más? Y las intenciones de tu corazón. Ahora, ¿habrá alguien que pueda escapar de la presencia de Dios? Con la palabra que tiene ese poder, ¿sí? O sea, puede conocer tus pensamientos y aún las intenciones que tienes en tu corazón. ¿Y qué dice? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, está diciendo, no hay ninguna cosa oculta en la presencia de Dios. Nada. Algunos dirán, bueno, yo voy a esconder este secretito, estas cositas las voy a esconder y nadie se va a dar cuenta, nadie las va a ver, pero yo les digo que Dios sí la va a ver, donde sea, ¿sí? Donde sea. Ahora, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, que un día vamos a tener que ir a darle cuentas a Dios. Hay personas que dicen, no, pero yo soy malo, la mujer cree, yo soy malo, yo no voy a ir a la presencia de Dios. Sí, va a ir a la presencia de Dios, porque un día hay que ir a rendir cuentas a Dios. Los que son cristianos, los que han trabajado para Dios, todos van a ir a dar cuenta a la presencia de Dios. Nada más que unos van a ser juzgados en lo que se llama trono blanco,
pero va a ser juzgado. Más si Dios te dio conocimiento para predicar su palabra y no lo haces, ya estás perdiendo. ¿Sí? Ahora dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que no hay nada oculto ante la presencia de Dios. Nada, nada, nada. ¿Saben una cosa? Entre las cosas que Dios me ha dado, puede parecer, no sé, pero saben que Dios a veces me da a conocer cosas que van a pasar. Y saben una cosa, que para que haya testimonio que yo ya lo sabía, yo se lo digo a mi esposa, para que cuando suceda ella sepa que yo ya se lo dije, pero no tengo espíritu de adivinación, porque eso es contra la voluntad de Dios, sino tengo ciencia o espíritu de revelación. ¿Sí? Entonces Dios te da a conocer y suceden las cosas, ¿sí? Pero no es para estar adivinando, porque Dios no, eso está en contra de la voluntad de Dios, pero sí te advierte y te dice de algunas cosas que van a suceder. Así es como trabaja Dios. Así que esta es la parte de la palabra de Dios que hemos leído para tener algún conocimiento sobre su palabra. Vamos a estar orando por aquellos, porque se está pasando el tiempo. Vamos a estar hablando por aquellas personas que quieren recibir a Cristo, ¿sí? Y los que quieren reconciliarse con Él. ¿Sí? Repitan conmigo en voz alta. Padre bendito, Padre amado, te pedimos, Señor, que estés obrando en mi vida. Renuncio a mi pasado, renuncio desde mis bisabuelos a toda cadena espiritual desde ellos, que viene desde ellos, a todo espíritu generacional, a todo espíritu de suicidio que pueda haber en la cadena generacional, a todo espíritu de diabetes que pueda haber en la cadena generacional, a todo espíritu que tenga problemas con la policía, con la justicia, a todo espíritu de robo, de muerte. Renuncio a todo eso en el nombre de Jesús. A todo espíritu de matar a otro, diga renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio a todo espíritu de idolatría, a todo bautismo romano, renuncio en el nombre de Jesús y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Padre bendito, Padre amado, te doy gracias por esta reconciliación en el nombre de Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida y envía tu Santo Espíritu a mi vida. Gracias, Padre, por esta reconciliación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que nos podamos encontrar el próximo viernes a las 21 horas.